2022 se produjo un derrame de hidrocarburos en el estado de Ventanilla. Dicho derrame se produjo al momento de descarga del hidrocarburo por parte del buque Mare de Orocún y afectó 1.779.000 metros cuadrados a la redonda entre Ventanilla y Chancay. Serfor toma conocimiento del caso a través de las redes sociales y realiza las acciones pertinentes en las áreas afectadas a fin de inspeccionar y verificar el daño al medio ambiente. Posteriormente a ello, una vez verificado el daño, en la resolución de instrucción número de 006-2022, dicho por el CERFOR, se plantea que da inicio al proceso administrativo sancionador contra la empresa refinera La Campilla por la presunta comisión de infracción concerniente a actuar con crueldad contra la fauna silvestre, con los infractores a sanciones en materia forestal y fauna silvestre. Posteriormente a ello, el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Asociación de Pescadores Artesanales del Instituto de Cayama y la Sociedad Peruana del Derecho Ambiental, respectivamente el 21, 25 y 6, 25, 21 de marzo y 6 de abril, respectivamente, solicitaron su curación como calidad de tercer administrado, las cuales más adelante fueron emitidas en el proceso. Posteriormente, la UEFA emite una evaluación correspondiente a la evaluación ambiental focal, el cual incluyó un listado de aves marítimas impregnadas por hidrocarburos petrolíferos. Le vale decir que también aquí se está demostrando el daño provocado por la empresa a la fauna y a la flora también. La administrada, a su vez, posteriormente, dos escritos, uno con la finalidad de añadir como imputado al propietario del buque y otro solicitando la suspensión del procedimiento administrativo sancionador, a fin de que hasta que se resuelva una diligencia presentada ante el Tribunal de Controversias Ambientales del Ministerio de Medio Ambiente. Posteriormente a ello, a través de la instrucción número 2, se varía la imputación de los cargos contenidos en el número 1, eh, para que posteriormente la ministra el 22 de septiembre del año 2022 presente un escrito de descargo contra el funcionario número 2. Finalmente, el 18 de noviembre se notifica a la ministra y a los terceros administrados el informe final de instrucción mediante el cual la autoridad instructora expone sus conclusiones y recomendaciones del PAS. Seguido contra la administrada, ahí la SPDA hace su informe final y con fecha 5 de diciembre de 2022, la administrada presenta su descargo contra lo manifestado en el informe final. Repsol fue sancionada por varias infracciones graves en este incidente. En primer lugar, la empresa no implementó las medidas necesarias para prevenir el derrame de hidrocarburos, en clara inobservancia de las normativas ambientales. Este incumplimiento demuestra una falta de diligencia en la gestión de riesgos ambientales, resultando en la liberación de sustancias peligrosas que afectaron gravemente el ecosistema marino. La empresa no contaba con barreras de contención adecuadas al momento del incidente, lo que permitió la dispersión del hidrocarburo. Asimismo, la empresa también falló en activar y ejecutar un plan de contingencia efectivo para mitigar los efectos del derrame. La respuesta inadecuada y tardía contribuyó a la extensión del daño ambiental, evidenciando una falta de preparación y compromiso con la protección del entorno natural. En este sentido, el plan de contingencia presentado no había sido ejecutado de manera efectiva. Por otra parte, el derrame causó un impacto negativo significativo en la fauna y flora de la región afectada, puesto que las especies marinas y costeras sufrieron severas afectaciones, poniendo en peligro la biodiversidad y el equilibrio ecológico de la zona. Se ha constatado la mortalidad de diversas especies marinas, así como la contaminación de áreas críticas para la biodiversidad local. Finalmente, la demora en la comunicación del derrame a las autoridades competentes agravó completamente la situación.
Esta falta de transparencia y responsabilidad impidió una respuesta rápida y coordinada, exacerbando los daños al medio ambiente. La notificación del derrame a las autoridades afectó negativamente la capacidad de respuesta. El caso del derrame de hidrocarburos de Repsol es un recordatorio doloroso de las consecuencias de la negligencia ambiental. No solo ha afectado las costas de Perú, sino que sus efectos se extienden a nivel global, poniendo en riesgo la biodiversidad y la salud de nuestros ecosistemas marinos. La naturaleza no tiene voz, pero sus heridas nos hablan claramente. Es nuestra responsabilidad escuchar y actuar en su defensa. Cada acción cuenta. La verdadera sostenibilidad radica en nuestras decisiones diarias. ¿Estamos dispuestos a sacrificar el bienestar del planeta por la conveniencia inmediata? Los desastres ambientales nos recuerdan que nuestra relación con la naturaleza debe ser de respeto y protección, no de explotación. El futuro de nuestro planeta depende de las acciones que tomemos hoy. Seamos guardianes responsables y comprometidos con la preservación de nuestro entorno. En la naturaleza no hay recompensas ni castigos, hay consecuencias. Nosotros no heredamos la tierra de nuestros antepasados, la tomamos prestada de nuestros hijos. El medio ambiente es donde todos nos encontramos, donde todos tenemos un interés mutuo, es la única cosa que todos compartimos. Bueno, continuando con el análisis de la presente resolución, nos corresponde tocar el punto referente a la posición de la administración pública con respecto a las cuestiones previas que planteó la administrada Refinería La Pampilla. Para ello, en la resolución materia de análisis podemos observar que la administración pública pasó a analizar punto por punto los pedidos de la administrada, previo a hacer un análisis de fondo. El primer punto de este análisis fue el pedido de la administrada de que se anule el presente procedimiento administrativo sancionador, alegando que se habría vulnerado el principio del debido procedimiento y derecho de defensa con la incorporación de los terceros administrados. Al respecto, la autoridad decisoria pasó a precisar, primero, con respecto a la protección del ambiente como un derecho difuso de las personas, señalando que resulta viable que la persona que sienta que se vulneró su derecho de carácter difuso, en este caso estaríamos hablando del derecho a vivir en un ambiente adecuado, equilibrado y saludable, específicamente a través de la protección y conservación de la diversidad biológica, como lo son los recursos de fauna silvestre, que son patrimonio de nuestra nación. Como decimos, resulta viable que esta persona que sienta que se vulneró su derecho se apersone a un procedimiento donde se investigue una afectación al ambiente. Por ende, resulta que no constituye ser una simple excusa para ser admitido en el procedimiento, como alegó la administrada en sus escritos de descargo, sino que se trata de que los terceros administrados incorporados hagan prevalecer su derecho de acceso a la justicia, al ver un interés difuso vulnerado. Es así que con respecto a la alegación de que habría una inadecuada incorporación de estos terceros, al presente PAS, se ha esgrimido la autoridad decisoria en sus fundamentos que dichas incorporaciones están justificadas por los parámetros que se estableció en el numeral 71.1 del artículo 71 del tubo de la Ley del Procedimiento Administrativo General, ya que al contrario de lo que alega la administrada, la legitimidad para obrar de los terceros radica en el interés difuso colectivo sobre la protección del medio ambiente, ya que el bien jurídico llamado ambiente afectado está afectando el interés colectivo y no un interés particular en específico.
Y bueno, continuando con este punto, la administrada también alegó que habría una vulneración del debido procedimiento y derecho de defensa con la alegada incorporación injustificada. Sin embargo, tras la revisión de las resoluciones de incorporación de los terceros administrados, se ha advertido que estas resoluciones motivan de manera adecuada la incorporación de cada uno de los terceros al PAS. Nos referimos a la incorporación tanto de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible del Perú y la Asociación de Pescadores Artesanales del Distrito de Aucayama. Además, también está el hecho de que el interés legítimo de los incorporados se encuentra acreditado en los estatutos que presentaron en sus respectivos requerimientos. Por consiguiente, no se vulneró el debido procedimiento, por lo que se desestimó los alegatos de la administrada en este extremo. Además, la administración pública también se detiene en el análisis de la nulidad planteada por la administrada ante la incorporación de terceros administrados al PAS. Esto debido a que alega que su participación en el informe oral habría procedido de vicios y en consecuencia no debió haberse realizado. La administración pública refuta este argumento ya que los terceros partícipes, al haber sido incorporados correctamente al procedimiento, tienen el derecho de participar en la audiencia de informe oral, así como de presentar sus argumentos pertinentes, ello en el marco de su interés legítimo, al que están ostentando, ¿no? Además, por otro lado, también se desarrolla el punto referido a que la autoridad instructora eh, se pronuncia respecto al pedido de diligencia planteada al Tribunal de Solución de Controversias Ambientales del Ministerio del Ambiente, deteniéndose en primer lugar a desarrollar jurídicamente la figura de dirimencia establecida en el artículo 141 de la Ley General del Ambiente, que señala que la Autoridad Ambiental Nacional dirime en caso que exista más de un sector o nivel de gobierno aplicando una sanción. Además, también se pronuncia ante el pedido de la administrada de suspender el PAS ante la solicitud de dirimencia presentada. En este punto, la Administración Pública precisa que esta suspensión se hace efectiva no solamente con la presentación de la solicitud, sino que además esta solicitud debe ser aceptada, hecho que nunca se acreditó al mismo tiempo que tampoco se acreditó la adopción de ninguna medida cautelar que ordene la suspensión, y por lo cual no hubo suspensión del procedimiento administrativo sancionador. Es así que, al no estar fundamentada la suspensión del PAS ante el pedido de dirimencia, tampoco cabe proceder con la nulidad del referido procedimiento sancionador, debido a que no se suspendió el mismo ante el pedido de dirimencia, desvirtuando las pretensiones de la administrada en estos extremos. Ahora, pasando al otro argumento presentado por la administrada en sus escritos de descargo, que se refiere a la vulneración del principio non bis in idem, que se encuentra contemplado tanto de manera general en el numeral 11 del artículo 248 del TUO de la LEPAG o Ley de Procedimiento Administrativo General, como específicamente en el numeral 141.1 del artículo 141 de la Ley General del Ambiente. Y tenemos acá que para que la vulneración del principio no bis in idem se haya configurado en sede administrativa, se requiere que haya una triple concurrencia entre la identidad del sujeto, el hecho y el fundamento, siendo que basta que una de estas identidades no concurra para que no proceda la vulneración del referido principio. De esta manera, la administración pública reconoce que existe tanto identidad de sujeto como identidad de fundamento. Sin embargo, al referirnos a los hechos, nos encontramos ante dos imputaciones claramente diferenciadas por las que se le aplica una doble sanción. La primera imputación
corresponde al hecho de que la administrada actuó con crueldad y causó la muerte de 1.855 especímenes de fauna silvestre, debidamente identificados y diferenciados con sus nombres científicos, nombre común y código, además del acervo fotográfico y pericial de las necropsias realizadas por el PATPAL. Y la segunda imputación responde al hecho de haber actuado con crueldad con respecto a los 128 especímenes de fauna silvestre que, si bien no corrieron con la misma suerte de los especímenes muertos, sí resultaron gravemente afectados tanto en sus condiciones de salud y de su hábitat, por lo que tuvieron que ser rescatadas de las playas afectadas con el derrame de hidrocarburo y posteriormente trasladadas al PATPAL para su rehabilitación y liberación posterior. Es así que se concluye que, si bien hay identidad de sujeto y fundamento, no se presenta la identidad de hecho, al tratarse de imputaciones basadas en hechos claramente diferenciados y con verbos rectores también diferentes, y por lo tanto no existe concurrencia de la triple identidad de sujeto, hecho y fundamento, supuestos exigidos por la normativa y ratificadas por el Tribunal Constitucional para la configuración de la vulneración al principio no bis in idem en su vertiente procesal y tampoco material. Bien, continuando con la exposición sobre el marco normativo sustantivo aplicable, tenemos que en la resolución se citan distintas normas, ¿no? La Constitución Política del Perú, la Ley 28611, la Ley 26821, la 29763, que no vamos a citar de forma explícita, pero se encuentran en la resolución y básicamente de una lectura muy breve podemos llegar a la conclusión de que son normas que se orientan a establecer de que es el Estado quien promueve a través de distintas normas políticas o instrumentos la conservación y protección de los recursos de fauna silvestre, como vemos en este caso, han sido los principales afectados. De la imputación de los cargos, que es el siguiente punto, el punto 3.3, se le imputan principalmente dos infracciones a la administradora, ¿no? Que son básicamente actuar con crueldad y causar la muerte a 1.855 especímenes de fauna silvestre y actuar con crueldad respecto a 198 especímenes de fauna silvestre. Sobre el análisis de los hechos verificados, el punto 3.4, brevemente tenemos lo que habíamos mencionado, ¿no? El 15 de enero del 2022, la administradora comunica a la OEFA una emergencia ambiental ocasionada por este derrame de petróleo, ¿no? Hidrocarburos, localizado en la refinería de La Pampilla, en el distrito de Ventanilla, por lo cual los inspectores de distintas entidades competentes es que se apersonan a estas playas y recorren todas las áreas afectadas, ¿no? En la cual se percatan no solamente del área afectada, sino que dentro de esta área se encontraban afectadas especies, ejemplares de animales incluidos en la lista de clasificación y categorización de las especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas. En esta línea es que los inspectores verifican que en las áreas perjudicadas se encontraba lo siguiente. Había fauna silvestre marina viva con manchas de hidrocarburo, fauna silvestre muerta a causa del derrame de hidrocarburo, fauna silvestre deshidratada, estresada, perturbada a causa del derrame de hidrocarburo, y fauna silvestre que en general tenía algún tipo de afectación en su condición física, estado de salud y bienestar a causa del derrame de hidrocarburos. Es por todo ello que el 17 de enero del 2022 se proceden a realizar las acciones de rastreo, patrullaje, detección y recuperación tras la rehabilitación de todas las especies que todavía se encontraban vivas con el fin de que puedan ser rehabilitadas y evidentemente recuperadas, ¿no? Sobre la fauna silvestre recuperada o rescatada de las playas afectadas con el derrame de hidrocarburo, tenemos que los inspectores realizaron la recuperación o rescate en total de 493 especímenes vivos de fauna silvestre marina, de los cuales 332 ejemplares, luego de este actuar cruel, que presentaban lesiones y un mal estado físico y de salud en general, fallecieron, ¿no? Asimismo, de estos 493, 161 especímenes de fauna silvestre vivos fueron trasladados a las instalaciones del PATPAL para su rehabilitación, de los cuales fueron liberados 127 y levantados por la ATFFS Lima 13 ejemplares.
tenemos que considerar entonces que en total fallecieron cerca de 332 especímenes de fauna silvestre y 161 atravesaron por un actuar cruel y evidentemente sufrieron las consecuencias en su salud. Sobre el recojo de la fauna silvestre muerta en las playas a consecuencia de este derrame, se registraron cerca de 1.460 especies de fauna silvestre marina que murieron a causa del derrame de hidrocarburo. Sobre la fauna silvestre muerta en playas a causa del derrame de hidrocarburo, comunicado por OEFA, se registraron 63 aves silvestres marinas muertas y 37 aves silvestres marinas vivas impregnadas con hidrocarburo de petróleo. Con lo cual, evidentemente dentro del procedimiento se presentan descargos, la administradora presenta sus descargos en los escritos número 1, 2, 3, 4 y 5 y 6, el 6 siendo el cual está siendo observado por la presente resolución, en el cual se pretende argumentar o rebatir los cargos presentados y las infracciones imputadas, ¿no? En base a argumentos como un error en la tipicidad o en la aplicación del principio de causalidad sobre un nexo causal inexistente que argumenta la administrada, que procederemos a rebatir a continuación. Bien, continuando con la exposición, tenemos que en el punto 3.5, específicamente el punto 3.5.1, que son sobre el incumplimiento del plan de contingencia, la administrada lo que argumenta en sus descargos es que hay un error en la consideración de el plan de contingencia que se ha considerado, ¿no? Y argumenta, la administradora argumenta que el plan correcto que ha debido ser tomado en cuenta en todo caso es el aprobado por la DICAPI y no siendo el que fue considerado o aprobado por Synergim. Es en ese sentido que en la presente resolución el instructor analiza y finalmente dice que se considera de oficio el análisis practicado por esta institución o Synergim en el marco del procedimiento administrativo sancionador que le apertura a la administradora, mediante el cual se determina que la empresa o la institución o Synergim tiene competencia para fiscalizar el cumplimiento del plan de contingencia que fue aprobado mediante la resolución número 412-2015 0SG FHLUPPD. De acuerdo entonces a esta afirmación y a las facultades con las cuales cuenta Synergim, es que queda claro que el plan de contingencia que se aprobó mediante esta institución es el aplicable y es el correcto. Es decir, que todo lo que se contradice de esta forma, todo lo argumentado por la administrada, siendo así que conforme a ello es que este extremo del argumentado tiene que ser desestimado. Continuando con el siguiente argumento, tenemos que sobre la vulneración del principio de causalidad, el punto 3.5.2, la administrada ha señalado que la causal de la afectación a los especímenes de la fauna silvestre se debe a causas ajenas a la administradora, ¿no? En tanto que argumenta que este hecho, este derrame ha sido causado por la actuación de un tercero, que vendría a ser el capitán de la nave que finalmente ocasionó este derrame, ¿no? Sin embargo, acá lo que se señala es que, primero, las infracciones por las cuales se les está imputando a la administradora no tiene que ver tanto con haber ocasionado este derrame directamente, sino que se relaciona más a la afectación que realizó a la fauna silvestre por la negligencia y por no haber sido diligente al momento de ejecutar el plan de contingencia correcto y tomar las medidas correspondientes a mitigar estos efectos negativos que evidentemente fueron causados y que eran previsibles de forma innegable frente a esta catástrofe, ¿no? Ahora bien, también señala la administradora que estos hechos, esto que pasó, en tanto ha sido ocasionado por un tercero, es una eximente responsabilidad para la administradora, en tanto también que se deben considerar como un hecho fortuito, como un hecho que es extraordinario, imprevisible e irresistible, ¿no? Evidentemente esto ha sido también diseccionado por la resolución presente, en tanto que se tiene en cuenta que toda esta situación tuvo que haber sido prevista y ha sido prevista por la administradora en tanto que existen planes de contingencia relacionados a
prever ese tipo de situaciones. Entonces se considera que ese argumento es un tanto contradictorio con los hechos y con los mismos planes de contingencia y todos los informes que se han ido realizando, no solo en este caso, sino en toda la documentación exigida en materia, al momento en el que se dan estas afectaciones, ¿no? Entonces, el solo hecho de que exista, por ejemplo, un plan de consistencia es razón suficiente para tener en cuenta que estos hechos no son fortuitos porque han sido previstos por la empresa y por el Estado, o en este caso por las instituciones que representan al Estado en materia de protección ambiental y en este caso de fauna silvestre, ¿no? Bueno, sobre el caso fortuito es básicamente lo que hemos señalado, que lo extraordinario se entiende que no constituye un riesgo típico de la actividad o de la cosa generadora del daño. Se trata de un hecho que no es común y evidentemente inusual. Es por ello que el derrame de hidrocarburo que ocurrió el 15 de enero de 2022 en Ventanilla no constituye un hecho extraordinario, ya que es un hecho que deriva evidentemente de la actividad regular que realiza la administradora, ¿no? Y que, como ya hemos mencionado, incluso se encuentra prevista y existen situaciones de contingencia que no han sido aplicadas de forma correcta y que son los hechos por los cuales se le imputan todas estas infracciones al administrador. Sobre el principio de causalidad, bueno, la supuesta vulneración del principio de causalidad señala que es claro el incumplimiento de parte de la administradora, en tanto que no es acorde a los hechos y a la verdad que se haya implementado oportunamente este plan de contingencia, porque una de las cosas que señala la administradora es justamente esto, ¿no? Que se tomaron todas las medidas correctas para mitigar todos los efectos del derrame y que esta aplicación fue imposible por otro tipo de factores ajenos a la empresa, lo cual es falso, desconociendo el accionar indebido y la negligencia al momento, o en todo caso el actuar diligente de la empresa que tenía al momento de asumir las consecuencias de este derrame, ¿no? Y también tenemos el punto 3.5.5 sobre la vulneración del principio de tipicidad. Señala que, bueno, básicamente el administrador lo que dice es que, bueno, tendría que ser, las imputaciones no han sido, no se encuentran tipificadas en una sanción normativamente explícita, lo cual se menciona en la resolución, evidentemente lo obvio, como ya hemos mencionado, que en el numeral 4 del artículo 248 del texto único ordenado de la LPAG, constituyen, que es justamente el principio de tipicidad, constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley, mediante su tipificación como tales. Al respecto, mediante las resoluciones de instrucción número 1 y 2, la autoridad instructora imputó a la administrada las infracciones que ya hemos mencionado, ¿no? Actuar con crueldad y causar la muerte de especímenes de fauna silvestre y actuar con crueldad simplemente. Las cuales, como ya hemos mencionado al inicio de la presente exposición. Finalmente tenemos 4.6 sobre las medidas ejecutadas por la administrada relacionadas con la restauración y recuperación de los especímenes de fauna silvestre. Tenemos que la administrada señala supuestamente haber mantenido relaciones contractuales con empresas como Ayuca y la empresa Clean Pacific S.A., con las cuales justamente, supuestamente contactó, ¿no?, al momento en que se enteró de estas afectaciones, con el fin de que, pues, evidentemente se realicen las investigaciones correspondientes y se trate de mitigar todo lo posible los efectos negativos de este derrame. Sin embargo, por cómo se han dado los hechos y por los argumentos que presenta la administrada, es que se señala que estas instituciones con las cuales ha mantenido estos contratos supuestamente en pos de lograr una correcta solución a estos problemas, no solo no se encontraban previstos o no tenían experiencia en esta materia, sino que pidieron autorizaciones a instituciones que no correspondían, ¿no? Y evidentemente echando un poco la culpa a las instituciones por no haberle otorgado instituciones o autorizaciones para las cuales no se encontraban facultadas a hacerlo, ¿no? Y teniendo en cuenta que eran empresas que no tenían como principal objetivos el centrarse en estas situaciones de extrema necesidad y urgencia, es que las instituciones optan por simplemente no autorizar muchas de estos permisos, ¿no?, y licencias que habían solicitado. También señala en un apartado de sus descargos, en el punto 3.5.7, imprecisiones, ¿no? En tanto que señala que, pues, presentan
o cito de forma muy expresa, ¿no? Se considera muy difícil determinar la contaminación por hidrocarburo, así como la relación causal de sus efectos con la causa de muerte, aunque tampoco es posible descartar definitivamente el origen de la intoxicación reportada en los distintos documentos. Por tanto, esta opinión se determina inconclusa por falta de información en los reportes presentados. Acá, en resumen, lo que está diciendo es que eh, no se puede imputar, digamos, que todos esos animales hayan fallecido, en tanto que hay animales que no presentan un revestimiento de petróleo en su plumaje, ¿no? O en su piel o en lo que sea. Evidentemente esto se contradice en tanto que hay animales que, si bien es cierto, no presentan este revestimiento, esta contaminación tan evidente. Se prueba en la resolución que hay animales que han fallecido por contaminación, por intoxicación porque todas estas causas que, digamos, en las aves empetroladas, hacía que evidentemente tenían todo tipo de funciones limitadas y afectaciones a nivel en sus órganos internos, en su sistema, en su alimentación, básicamente en todo aquello que afectaba y tenía relación al correcto desarrollo y a la vida natural de estas especies, ¿no? Incluso se menciona el caso de una nutria que se encontró sin ninguna muestra de haber sido, digamos, manchada por petróleo, pero se investigó, digamos, los órganos internos de esta nutria y del animal, en el cual se llegó a la conclusión de que había fallecido por una suerte de asfixia, ¿no? Que había sido causada por la inhalación, la ingesta, ¿no? de estos materiales tóxicos correspondientes a los hidrocarburos, ¿no? Entonces queda completamente descartado todos estos descargos, por lo cual se señala y se termina, digamos, toda esta parte con lo siguiente, ¿no? En ese sentido, se tiene que la administrada incurrió en la conducta infractora de actuar con crueldad y causar la muerte de 1852 especímenes de fauna silvestre, por lo que se recomienda archivar el extremo de actuar con crueldad y causar la muerte de los especímenes de fauna silvestre antes mencionados por los argumentos vertidos en la presente resolución. Respecto de la imposición de la multa, la administrada alega que la probabilidad de detección de la conducta infractora no debe ser considerada baja. Sin embargo, la Autoridad Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Lima señala que, según la segunda disposición complementaria transitoria del Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia forestal y de fauna silvestre, en ausencia de una metodología específica para el cálculo de multas, aplica los lineamientos para la aplicación de los criterios de gradualidad para la imposición de la sanción pecuniaria. El numeral 6.4 de esos lineamientos establece que para las infracciones no contenidas en el cuadro número 2 se aplica un valor de detección baja, correspondiente al 2.57%. Por otro lado, la administrada argumenta que los costos administrativos de mantenimiento y las papeletas no deben ser considerados en el cálculo de la multa. La autoridad de Lima justifica estos costos debido a la utilización de 6 vehículos durante la atención de la emergencia por el derrame de hidrocarburos, los cuales necesitaban mantenimiento continuo. Además, las papeletas fueron resultado de esfuerzos por llegar a tiempo al centro de cría Parque de las Leyendas, para la rehabilitación de los especímenes de fauna silvestre afectados. Acerca de los atenuantes, en relación al caso, el artículo 257 del tubo de la LPAG especifica 2 atenuantes: el reconocimiento expreso de la infracción y otras normas especiales. En este caso no se reconocía expresamente la infracción, por lo que no aplica una reducción de la responsabilidad. Además, ni la ley ni su reglamento contemplan atenuantes basadas en las acciones materiales realizadas por la empresa. Sobre los factores para la graduación de la sanción, se consideran los siguientes criterios. En primer lugar, el beneficio ilícito derivado de la infracción. En segundo, la probabilidad de detección de la infracción. En tercer lugar, la gravedad del daño al interés público. Y por último, el bien jurídico protegido. El perjuicio económico causado, la reincidencia en la comisión de la infracción, las circunstancias de la comisión de la infracción y la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. La Autoridad de Lima concluye que las acciones de rescate y rehabilitación realizadas por la administrada se consideran obligaciones legales, no atenuantes de responsabilidad. Esas acciones son reactivas y no preventivas, por lo que no demuestran una colaboración voluntaria durante el proceso administrativo sancionador.
Finalmente, la multa se calcula en base a los lineamientos para la aplicación de criterios de gradualidad. Ascendiendo a 1.571.3901 unidades impositivas tributarias. La administrada no tiene antecedentes de sanciones, por lo que no se considera reincidente. Además, si la multa se paga dentro de los 15 días hábiles sin impugnar, se aplica un descuento del 25%. Respecto del dictado de medidas correctivas, la empresa Refinería La Pampilla, Sociedad Anónima Abierta, deberá cumplir con una medida correctiva que implica la elaboración y ejecución de un plan de monitoreo en coordinación con la Autoridad de Lima y el CERFOR. Este plan debe incluir la metodología a utilizar, un cronograma de salidas y áreas a monitorear, y la recopilación de información que permita estimar los índices de abundancia y parámetros demográficos de las especies de fauna silvestre en la zona afectada. Además, debe proporcionar información sobre el hábitat para relacionar la densidad y los parámetros demográficos de las poblaciones de aves con las características del entorno. El plan también debe establecer los objetivos del estudio de la comunidad ornitológica, monitorear todas las especies de la zona y especificar los exámenes complementarios de laboratorio necesarios, como análisis patológicos y toxicológicos de la fauna silvestre recolectada. Asimismo, es necesario tramitar la obtención de autorizaciones de investigación científica y colecta de especímenes de fauna silvestre. Finalmente, la administrada debe ejecutar el plan de monitoreo para evaluar el estado poblacional de las especies de fauna silvestre marina, incluyendo aves, mamíferos y reptiles, en las playas afectadas por el derrame de hidrocarburos, siempre en coordinación con la Autoridad de Lima. Respecto de la parte resolutiva, la resolución administrativa sanciona a la empresa Refinería La Pampilla con una multa de 1.571.3901 UITs por causar la muerte de 1.852 especímenes de fauna silvestre y actuar con crueldad hacia 198 especímenes, conforme al reglamento de infracciones y sanciones en materia forestal y de fauna silvestre. Además, ordena el archivo de cargos respecto a 3 especímenes pertenecientes a las especies pato gargantillo, gaviota dominicana y guanay. La empresa debe cumplir con las medidas correctivas y tiene el plazo de 20 días hábiles para pagar la multa, con un descuento del 25% si se pagan en los 15 días hábiles siguientes. La resolución será notificada a las partes y se permite interponer recursos impugnatorios.